Carlas Cuadrat, entrenador, bueno, ha pasado ¿no? por Turquía, Chipre, ahora India, así que vamos a hablar de todo un poquito. Carlas, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Hola, Martín, un placer. Sí, te has dejado algún país porque realmente llevo muchos años Sí, dando sí. vueltas al mundo. No, a ver, España, por supuesto, obviamente era español. Turquía, ¿no? El Salvador, Sí. India, Chipre y ahí sí lo he Luego dicho todo, ¿no? también, no, Dinamarca, Dinamarca también es verdad, en el Midtjylland. Sí, sí, Arabia sí. Saudita. Arabia Saudí también, con Rijkaard, es verdad, es verdad. Lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Lo que pasa es que ahora Sí, de sí, memoria, sí. pues se No, olvida al algo. O final es sea lo que que dices. Son real, 15 años de estar trabajando en distintos sitios y bueno, podrían haber sido más. O sea que son 6 países solo que en 15 años nos da una media, una media buena. sí, sí, pero fíjate que al final, 6 países, pero ¿cuántos continentes? Tres, cuatro continentes, o sea que realmente América, o sea, Centroamérica en este caso, Europa, Asia, o sea que has visto todas las caras del fútbol, ¿no? De cómo se hacen las cosas, cómo se vive el fútbol en prácticamente medio mundo, ¿no? Es que sí, que al final te ayuda a entender que hay muchas formas de practicar este juego, que hay muchas formas de trabajar, pero que en la mayoría de sitios hay la misma pasión. O sea, que es un juego que encanta y que, bueno, y te da armas haber estado en otros sitios para enfocar los nuevos proyectos con más conocimiento. Sí, y otra de las cosas, no sé si sacáis vosotros la conclusión de los que había en muchos sitios, que al final países muy distintos, pero el fútbol al final es fútbol en todos sitios. Que hay mucha gente en España, que aquí hay muchos muy buenos profesionales, tanto futbolistas como entrenadores, y muchos tienen muchas veces miedo, reparo a salir fuera, pero no sé, al final cuando sales te das cuenta de que lo que decía, ¿no? Que el fútbol es fútbol en todos sitios y es fácil adaptarse y más cuando tenemos la calidad, ¿no? Que tenemos en este caso los profesionales españoles, ¿no? ¿O qué? Sí, sin duda. Sí, sí, está lleno de entrenadores españoles por el mundo, quiero decir que realmente somos buenos adaptándonos a las circunstancias de cada país. Sí, sí, sí. Bueno, por empezar un poco tu trayectoria, quería que me contaras un poco cómo empiezas tú, cuál es tu relación con el fútbol de inicio, pasaste por la cantera del Barça, un poco un resumen de cómo, cuál fue tu vida o cómo fueron esos pasos hasta convertirte en profesional del fútbol, que llevas ya muchos años trabajando en esto, cómo fueron un poco los inicios. Sí, la típica situación de niño que le gusta mucho jugar al fútbol y, bueno, tiene la suerte de poder entrar en la cantera del Barça. Estuve allí desde los 9 a los 20 años, o sea, de jugador de inferiores de la Masía. Claro, allí aprendí mucho y entré en dinámicas realmente profesionales, aunque fueras un crío, pues ya la forma de entrenar, la forma de llevar el día a día era muy profesional, ¿no? Y entonces en esa época es cuando decido que es mi mundo, es lo que me gusta y también opto por dedicarme a estudiar INEF porque entiendo que va a ser mi profesión para toda la vida. Así que luego tuve trayectoria en equipos de segunda división, jugué en el Sabadell, jugué en el Gavà, en el Barça B. Entonces me planteé hasta los 30 años voy compaginando el tema de jugar y estudiar y a partir de los 30 pues el Barça, como había estado tanto tiempo allí, me hizo la oferta de poder empezar de probador físico allí en el fútbol base y así empecé. Luego, con los años, con Rijkaard me propone irme al Galatasaray, allí a la Liga Turca, y es ahí donde hago el salto de ser probador físico de fútbol base a ser probador físico de equipo de élite. Y a partir de allí, pues, saco carnet de entrenador y ya acabo dirigiendo equipos. Sí, sí, sí. En la cantera del Barça, en aquella época era lo que es hoy, o sea, esa masía de la que salen muchos jugadores, se promocionan futbolistas constantemente al primer equipo, ¿o costaba más dar el salto al primer equipo en aquella época? Pues es una pregunta muy interesante porque yo estoy justo en los inicios. Es Ajá. decir, que cuando yo estoy jugando en juveniles, en cadetes, los jugadores que saltaban al primer equipo ya tenían 25, 26 años y eran tipo Calderé, Moratalla, había ahí un salto muy grande que era muy difícil de hacer. Pero con la llegada de Johan Cruyff, con Xavi Rexach como su asistente, pues los de mi generación empezaron a tener las oportunidades. Y es cuando gente de mi edad como Guillermo Amor, como Chapi Ferrer, Luis Milla, me acuerdo, también estaba por allí, pues todos estos chicos tienen la oportunidad de llegar al primer equipo. Así que sí, viví de cerca ese cambio muy grande que hubo en el Barça, que fue que los niños que iban llegando a la Masía se consolidaran en el primer equipo.
Creo que el primer niño que llegó de fuera de Cataluña a la Masía fue Guillermo Amor, precisamente, que vino de Benidorm. Es decir, que ese proyecto que se creó tardó un tiempo en dar frutos, pues si Guillermo Amor llegó, no sé, con 12 años, pues esos 6, 8 años de trabajo fue permitiendo que los que llegaban pues tuvieran la oportunidad del primer equipo. Fue la base, ¿no?, de lo que luego ha sido la Masía. Sí, sí, sí. O sea que realmente he estado viendo que tú llegaste a tocar primer equipo, aunque fue en algún partido amistoso y tal. O sea que a pesar de que era complicado, Sí, pudiste por lo menos experimentar la lo verdad que es que significa, ¿no? Charles Reixac, que conoce mucho de fútbol y era el que le decía al entrenador del primer equipo en cuestión, oye, que este chico está bien, que hay que verlo y tal. Entonces, sí, tuve algún entreno cuando Luis Aragonés era el primer entrenador del Barça en ese momento, pues Charlie era su segundo ya y eso. Y a veces se montaba algún partido y tal y nos daba la oportunidad a algunos jugadores de poder intervenir y que Luis Aragonés nos viera, ¿no? Así que sí, un poquito tuve la ocasión de poder entrenar junto a Bert Schuster, a Gary Lineker, ¿no?, a jugadores grandísimos. Hostia, ¿y qué tal era jugar o entrenar con Luis Aragonés en esa época? Muy interesante, porque era de los del fútbol a la antigua, ¿no? El tipo de consigna que daban los jugadores, el tipo de discurso en el terreno de juego era interesante. Me acuerdo, así como anécdota, un enfrentamiento grande que tuvo con Schuster, ¿no? Que claro, nosotros éramos niños y estábamos con la boca abierta, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Y que le gritaba, alemán, alemán, venga aquí, ¿no? Maneras de tratar, maneras de funcionar que creo que a día de hoy ya no se usan. Sí, sí, fíjate que la generación así más jóvenes como yo, que, bueno, un poco más jóvenes que yo, que relacionan a Luis Aragonés con la primera etapa, ¿no? De la selección del tiki-taka, del fútbol moderno, de inicio antes de que llegara Pep Guardiola, y tú lo defines como ese fútbol más antiguo, ¿no? O sea, esa distinta manera de ver las cosas. No sé si es que fue que luego evolucionó o es que... No, yo creo que sí, si ves el vídeo que hicieron de la Eurocopa 2008, ¿no? Sí, Cuando ganaron, es maravilloso el tipo de discurso, cómo habla de los rivales, cómo se equivoca con el nombre de uno de los jugadores de la ya. selección alemana. Era parte de su encanto y era un fútbol que, bueno, la verdad es que ha quedado atrás, pero que en su momento pues podía dar resultados como se vio. Luis ha ganado muchas cosas en distintos sitios y ha conseguido en Atlético de Madrid crear un impacto que aún dura y bueno, con la selección pues fue el primero que consiguió un torneo grande después de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Luego, cuando deja el fútbol, da el paso, como me has comentado antes, al cuerpo técnico, llega incluso a trabajar en el cuerpo técnico de Frank Rijkaard. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Dices que llegaste al Barça porque, claro, al final, que uno cuando se ha criado en el Barça tiene esos contactos, ¿no? Pero luego también hay que valer, ¿no? Para que un entrenador como Rijkaard cuente contigo. ¿Cómo fue un poco ese proceso hasta llegar ahí? Sí, yo siempre lo digo, lo importante es estar preparado cuando te llega la Claro. oportunidad, ¿no? Tener las titulaciones adecuadas y un poco ha sido siempre así en mi vida. Quiero decir que cuando vi que yo no daba para ser futbolista profesional a nivel de primera división y tenía que conformarme con estar en segunda B, pues bueno, aprovechar ese tiempo para formarme y tener el título para poder ser probador físico. Y luego, cuando he estado trabajando en proyectos que he estado de probador físico o de segundo entrenador, también prepararme para conseguir el UEFA Pro y poder ser yo primer entrenador en un futuro. Es decir, que siempre hay que estar preparado para lo que pueda venir. Y como bien dices, luego el fútbol es un mundo de conocer gente, de gente que apuesta por ti, de contactos que creen en ti, que conocen tu trabajo y que te pueden dar la oportunidad. En ese sentido, yo estudié INEF con Albert Roca, con un gran amigo de toda mi vida, y a partir de allí pues se crearon vínculos y se crearon muchas conversaciones sobre cómo entendíamos el fútbol y cuando él, que fue operador físico de Rijkaard en el Barça, pues recibe la llamada para irse al Galatasaray a formar parte de su cuerpo técnico, pues en principio van solo tres, ¿no? Que eran Johan Neskens, que por desgracia nos dejó hace poco, falleció hace apenas nada, un mes, un gran entrenador, una persona de referencia también en el Barça. Fue el segundo de Rijkaard en ese proyecto en el Galatasaray. Rijkaard iba de primer entrenador y Albert Roca de poder físico. Lo gracioso fue que llegan allí y se encuentran, como pasa en según qué club de élite, ¿no? Con dinero, se encuentran que tienen una plantilla de 40 y pico jugadores y tienen que empezar a hacer una pretemporada con
con todo ese número de jugadores, ¿no? Y ahí es donde al cabo de unos días de trabajo ven que es imposible y deciden incorporar otro preparador físico para intentar ayudarles en ese periodo de la temporada, ¿no? Y es a partir de ahí que bueno, me incorporo al staff y por suerte, pues, les gustó cómo trabajé porque en el siguiente proyecto con Rijkaard también me incorporaron, ¿no? En la selección de Arabia. Así que bueno, sí, fue mi vía de entrada. Contactos y estar preparado. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal fue el impacto a un fútbol? Claro, fue quizá tu primera experiencia en un cuerpo técnico en un fútbol de élite tan, tan especial como el fútbol turco, que se vive muy, muy intensamente, la afición está muy encima del equipo. No sé cómo fue el impacto de trabajar en un club así. Bueno, la verdad es que cuando haces vida de vestuario, claro, toda una vida ahí dentro, ves muchas cosas y ya te acostumbras, ¿no? A los códigos futboleros que digamos. Entonces, la diferencia no es tan grande, Martín. O sea, al final un vestuario juvenil del Barça y un vestuario top de un equipo que juega Champions League, pues bueno, pues hay las típicas bromas, las típicas situaciones en las que tienes que entrar o no tienes que entrar. Tu gestión de ese vestuario no es tan distinta. Y a nivel de trabajo de fútbol, pues claro, estás preparado, has tenido entrenamientos top ya durante toda tu vida. Yo también, pues bueno, en mi época de jugador estuve con la selección española Mm. seleccionado, o sea, ya has convivido con gente que va para crack, con dinámicas de viaje, con dinámicas de torneos, de estar un mes fuera de casa porque vas pasando de fase y tienes esa convivencia y esa calidad de entrenamientos. Así que bueno, realmente es estar preparado para eso, ¿no? Y lo que viví, pues claro, pues es un equipo top, pero el Barça también es un equipo top aquí en España, por lo tanto no es tan lejano lo que vives. Ya, 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 ya. Trabajar con Rijkaard, ¿cómo era? Porque yo tengo la sensación de que aquí en España le conocemos por la etapa en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y que realmente después vino Pep y parece como que opacó de alguna manera el trabajo que él había hecho en el Barça, que fue quizá el que inició toda esa etapa tan triunfal de Pep, que puso quizá las primeras piedras a esa filosofía que luego dio tan buenos resultados. No sé si tienes tú la misma sensación y cómo era. La verdad es que Pep lo ha dicho públicamente en muchas Ah, entrevistas. Al principio de su carrera decía que admiraba mucho a Fran, el trabajo que había hecho aquí en el Barça y que había aprendido mucho de él. Yo creo que Fran era un hombre de fútbol que realmente conocía muy bien lo que se conocía en un vestuario, ¿no? La gestión del día a día, la gestión de que cada uno ocupara su lugar y también del crecimiento de jugadores. Al final fue el que fue consolidando en el primer equipo a gente como Iniesta, como Messi, ¿no? Grandes talentos que, bueno, que había que irles acompañando en su crecimiento, pero que igual ponerlos de entrada a jugar a full, pues igual no era bueno para ellos, como hemos visto luego en otros casos de jugadores que, bueno, con mucha carga de juego o no han soportado bien la presión que eso significa o físicamente han tenido algún problema. Yo creo que sí, que llegó al Barça en un momento difícil. Si te acuerdas, el Barça llevaba tiempo sin ganar ese mm. momento y estaba en una crisis de resultados grande y sí, su manera de funcionar hizo que la gente volviera a creer y se ganaran cosas. Y la verdad es que lo acompañé hace poco ahora hubo un acto para celebrar los 125 años de la historia del club en el Liceo de Barcelona y bueno, fuimos juntos al acto y pude ver el cariño de la gente. O sea, bajar del coche ahí en la Rambla y todo el mundo veías que tenía muy buenos recuerdos de su etapa. Yo creo que es una persona que se ha hecho querer mucho en el entorno del Barça. Sí, sí. ¿Cómo fue esa temporada en el Galatasaray a nivel de resultado? Estuvimos un año y medio allí. El Ajá. primer año empezó sensacional. Había portadas del periódico con Rijkaard el Mago y una chistera y sacando goles porque ganábamos 5-0, 6-0, 4-1. Había goleadas en casa. Fuera costaba más, pero también ganamos. Me acuerdo que en Europa League, ese año jugamos Europa League y ganamos 1-4 en campo del Panathinaikos, que siempre hay mucha rivalidad entre los equipos griegos y turcos y fue un gran partido, ¿no? Pero tuvimos lesiones. Fue un poco el clic que nos hizo el equipo, ¿no? Cuando llegaba el momento de competir fuerte, después de Navidad,
pues perdimos a Milan Baros, que era el que marcaba goles, delantero arriba, Harry Kewell, también un internacional por Hostia. Australia, que era muy desequilibrante, Arda Turán también se nos lesionó, que Arda Turán era como el 10 que hacía la diferencia, ¿no?, en la posición esta de media punta. Y entonces allí lo pagamos y perdimos por muy poco las posibilidades de ganar títulos. Recuerdo que hubo un partido Fenerbahce contra nosotros en nuestro campo que era que el que ganaba pues se llevaría el título y lo perdimos 0-1. Y recuerdo que en Europa League nos eliminó el Atlético de Madrid, que luego fue el campeón esa edición con Quique Sánchez Flores como entrenador. Nos eliminó con polémica, ¿sabes? En el Vicente Calderón empatamos a 1 y Sí. luego en nuestro campo perdimos 1-2, pero hubo una situación ahí de penalti no pitado, alguna cosa así muy, muy justa. Lo que te quiero decir es que el proyecto andaba bien, estuvimos cerca de ganar títulos, pero al final el fútbol siempre es así. Si ese primer año con esas expectativas no ganas un título, el segundo año empiezas ya como con la sensación de cuenta atrás. Y efectivamente, al empezar la liga empezamos bien, en los puestos de arriba como un club grande tiene que ser, pero una eliminación de Copa por parte del Antalya Sport, ¿no?, un equipo inferior, con un resultado, creo que fue 2-4 en casa, creo que nos ganaron nuestro estadio 2-4. Pues eso fue la puerta de salida del proyecto. Así que bueno, una situación que se da mucho en fútbol, ¿no? Pero el recuerdo es de haber tenido momentos de absoluto brillo en el juego y en el resultado. O sea, haber pasado partidos que dices, wow, qué bonito ha sido esto hoy, ¿no? Pero Mm. al final, como siempre, los títulos son los que mandan en los clubes grandes y si no llegan títulos hay que hacer cambios. Ya, ya, ya. ¿Qué equipazo teníais, no? Me has mencionado nombres y todo La verdad es que jugadorazos sí. que... También fichamos a Elano durante la temporada, el brasileño que fue campeón del mundo, que también Ujú, nos dio mucho. En la portería tenemos a Leo Franco. Leo es Franco verdad. vino de España aquí, también dio un muy buen rendimiento. Sí, fue un equipo muy potente. Ya te digo, no conseguimos títulos por muy poco. El Fenerbahce nos ganó un título a última hora porque ellos también tenían un equipo potente. Ujú. Sí, sí, sí. Se habla, ¿no? Del Fenerbahce, el clásico intercontinental, se dice, ¿no? ¿Cómo es un partido así contra... Es una locura, es una locura. Estábamos en el calentamiento y ya hubo una pelea entre los jugadores del Galatasaray y el Fenerbahce y faltaban 45 minutos para empezar el partido. Se tienen muchas ganas, es una rivalidad que dura décadas y décadas y bueno, el ambiente en el estadio es tremendo. No, estás a un palmo de la oreja de tu compañero y no te oye porque el ruido es ensordecedor. Fue muy bonito. En esa época estaba en el Fenerbahce, ahora me acuerdo, Roberto Carlos estaba jugando de Ujú. lateral izquierdo, tenían también muy buen equipo. Sí, sí. Y contra el Besiktas también está el Derby de Estambul, que también supongo que es caliente, ¿no? Sí, sí, sí. Se nos dio mejor contra Besiktas, realmente sacábamos los resultados, pero sí, son los tres equipos fuertes de Estambul y siempre están compitiendo por los títulos. A nivel de club y de afición, ¿se le pone más ganas a al enfrentamiento contra el Fenerbahce, contra el Besiktas o los dos igual? Es parecido, pero quizás hay más, creo que hay más rivalidad Fenerbahce-Galatasaray. Creo que hay un sentimiento más yo creo que es por también títulos ganados. Creo que son los dos que encabezan el ranking, por lo tanto, uh, por trasladarlo aquí, ¿no? Yo creo que los partidos Madrid, Atlético, Barça son grandes porque son tres aspirantes a título, pero un poco Barça y Madrid quizás, como tienen Ujú. más títulos, ¿no? Pues hay más cosas saliendo. Pues ahí también, Galatasaray y Fenerbahce son los que más títulos tienen. Sí, sí. Y a nivel, porque la liga turca yo tampoco es que haya visto muchísimos partidos, pero hay mucho ida y vuelta. Son partidos que quizá para el entrenador da rabia, ¿no? El hecho de que se escapen muchas cosas de control, pero para el aficionado son muy divertidos, ¿no? No sé qué Tienes toda sensación te dejó a ti. Tienes toda razón. Sí, sí, es difícil controlar las emociones en ese tipo de juegos y entonces desde fuera lo ves, ¿no? Que casi después de una pérdida se puede crear una ocasión de gol porque el equipo está lanzado, está todo el mundo corriendo para arriba a ver si consiguen desestabilizar y cuando hay la pérdida corriendo para atrás hay bastante correcalles y sí, errores no forzados por fruto de eso, ¿no? De la presión del ambiente,
cometer una equivocación en ese momento. Y también hay momentos de héroes, porque claro, esa convulsión te lleva a jugadores con cierta calidad de repente a hacer una jugada tremenda, ¿no? Yo estuve hace poco, estuve viendo el Galatasaray Tottenham, que ganó el Galatasaray allí en su estadio, y, por ejemplo, Osimhen, el delantero, ves que está disfrutando, está en su salsa, está haciendo cosas de un nivel superlativo, porque, bueno, tienes esa calidad y la gente te lleva ahí en volandas y, bueno, marcó 2 goles ese día, estuvo sensacional. Y Icardi también, ahora por desgracia se ha roto el cruzado, pero antes de la lesión ha disfrutado unos años allí tremendos. Ujú. Sí, 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 sí. Y aquel enfrentamiento contra el Athletic, claro, el Athletic que ese año fue campeón, o sea, el Atlético de Forlán, Simao, y Y estuviste nos marcó cerca, Luis ¿no? García el gol de Reyes, ¿no? faltas. También. Reyes, quiero decir, sí, me he confundido. Reyes fue el que marcó con la zurda falta directa Ah, aquí en el Calderón. Sí, 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 equipazo justo merecedor de ganar la Europa League. Y bueno, fue el primer título para el con la Europa League y luego Simone pues cogió el equipo y ha conseguido ganar más títulos allí. sí, 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 sí. Y de ahí os vais a Arabia Saudí, que es un cambio un poco club selección, pero Europa, Asia, un poco un cambio ahí grande o no? Sí, muy grande, muy grande. La verdad es que dinámica de selección es completamente distinta y claro, la cultura en Arabia Saudí pues también era muy, muy diferente. Era un proyecto interesante porque el equipo había sido importante en la zona y quería volver a serlo. Y bueno, estuvimos muy cerca de estar luchando por meternos en el Mundial, pero al final no conseguimos. Estuvimos ahí, que fue, digamos, la razón por la que no renovamos, ¿no? Pero tuvimos experiencia interesante. Estuvimos, mira, te cuento anécdota de fútbol porque al final es lo que ¿no? aprendes de según qué experiencia internacional. Teníamos que ganar en Australia para meternos, para la fase de seguir aspirando a estar en la Copa del Mundo, ¿no? Y era un partido complicado. Australia estaba mucho más arriba que nosotros en el ranking, es una de las selecciones potentes de Asia, ¿no? Y en ese partido que teníamos que ganar, pues nos vamos a la media parte ganando 1-2. Y bueno, pues preparando las cosas para la segunda parte, ¿no? Y empieza a caer una trompa de agua tremenda y en Melbourne, donde estábamos. Y los jugadores saudíes, imagínate, profesionales top, ganando su buen dinero y tal, no estaban preparados para jugar en campos con mucha agua, porque en su día a día no lo juegan y entonces no tenían las botas para estar allí y cambiárselas. Total, que la segunda parte resbalaban constantemente y acabamos perdiendo el partido 4-2. Australia nos metió 3 goles en esos 45 minutos. Entonces, imagínate, ¿no? El detalle de cuidado que tienes que tener en cualquier situación. Y la federación no estaba acostumbrada a eso, nadie dio consignas, nosotros dábamos por sentado que los jugadores vendrían preparados y nada que ver. En ese sentido, claro, estando por el mundo, he visto ya cosas parecidas, ¿no? Y dices, wow, ¿cómo un profesional no tiene, ¿no? las herramientas adecuadas para poder trabajar a su mejor nivel? Y eso nos pasó en un partido de clasificación para un mundial. Sí, sí. Oye, pues son, quizá, es que en este caso pasó en el peor momento que podía pasar, ¿no? Pero son errores de los que tiene que pasar para que se aprenda, porque es verdad lo que tú dices, en Arabia Saudí con lluvia yo no he visto ningún partido de liga, o sea que claro, es normal que no lo, que ni lo piensen quizá, ¿no? Pero, Necesitaban el taco largo de aluminio y no lo tenían. Alguno tenía claro, mixtas, ¿sabes? De estas así ya, con fibra, pero no, el aluminio es el que te sustenta en esas circunstancias. ya. Y desde entonces tú que ahora eres entrenador, supongo que se... Lo tengo muy en cuenta, sí, sí. Intento estar al detalle. Por ejemplo, también en la India ha habido problemas de que no te llega la bolsa que has puesto en bodega, ¿no? Entonces les digo a los Ah, jugadores que viajen siempre con sus botas en su mochilita, ¿no? Que lo suban arriba al avión con ellos, no que lo dejen en bodega. Me acuerdo, alguna vez tienes que hacer cambio de vuelo, ¿sabes? Creo que pasó yendo imagínate, un partido a Corea del Norte. Creo que un partido a Corea del Norte no ujú, llegaron las botas. Entonces, en Corea del Norte, buscando una tienda para comprar
calzado adecuado, un país donde no existe el capitalismo y donde es muy difícil encontrar tiendas de este tipo, ¿no? Una tienda Nike o Adidas no había, por lo que sea. Tuvimos que buscar allí y removerlo todo y al final las consiguieron, pero lo que tú dices, la experiencia te enseña cosas y hay que estar atentos al mismo detalle, viajar con comida también, a según Ya. qué país vas a jugar, con muchas cosas. Sí, sí, sí. Tengo apuntado el tema de Corea del Norte, ahora lo ahondamos un poquito más en ese asunto que es interesante. En Arabia Saudí, claro, ahora la gente conoce a Arabia Saudí por la liga, muchísimo dinero, muchísima inversión. ¿En ese momento era así también o no tanto? Había clubes muy importantes, Al Hilal ya estaba muy fuerte Sí, entonces, bueno, claro. luchando por Champions League asiáticas, este tipo de cosas, pero sí que es cierto que me han dicho que culturalmente el país ha cambiado mucho, o sea, se ha abierto mucho estos Ujú, últimos años. Yo creo que hay, bueno, pues esa intención, ¿no? De también tener el Mundial 2034, por lo tanto ellos han visto bueno, que si quieren estar a ese nivel les tiene que pasar un poco como Qatar, ¿no? Que también tuve ocasión de viajar allí para ver un partido desde España en el Mundial y vi que el país había cambiado mucho de cuando lo visité por primera vez. Yo creo que ellos se dan cuenta de que si quieren traer a jugadores extranjeros top y quieren que sus familias estén allí y que bueno, que haya pues esa atracción de estar en el país viviendo, pues ellos también tienen que ser más laxos en según qué manera de entender el día a día y la vida en la calle. Así que, por lo que me han dicho, llevo mucho tiempo sin ir, pero por lo que me han dicho, el país está mucho más abierto. Claro, a nivel cultural también es un cambio grande y más cuando realmente la selección son todos jugadores locales, tienen otra cultura y para vosotros que venís de Europa, también no sé si ya ibais sabiéndolo o fuiste aprendiendo conforme iban pasando cosas. Vas preparado porque, claro, Rijkaard también ha estado viviendo en muchos países distintos, ¿no? Antes de ir hacia Hmm, allí, o sea, tienes ya acumulada experiencia en muchos sitios. Pero la verdad es que no deja de sorprendente porque hay cosas que es imposible de prever o de poder entender. Por ejemplo, claro, nuestra primera convocatoria llegó justo en época de Ramadán. Pues llegamos allí, preparamos los entrenos y hay que tener en cuenta que ellos pues igual tienen que entrenar a las 2 de la madrugada porque cuando se pone el sol van a hacer su primera comida, puede que sean las 10 de la noche, pues entonces tienen que hacer la digestión y entrenas a las 2. Entonces preparar entrenos para los de madrugada pues tiene su guasa, ¿no? Y luego, claro, después del entreno vuelven a comer, ya sale el sol y ya no comen más. Así que son situaciones realmente curiosas. Otra también interesante era que hacíamos los rondos, ¿no? Igual, pues eso, dividías el equipo en tres rondos distintos y de repente sonaba la voz del minarete para que rezaran y dos rondos paraban y se ponían a rezar, pero un tercer rondo igual no paraba porque ellos venían de otra ciudad, que para ellos el rezo ya estaba hecho, por lo tanto ellos podían seguir jugando el rondo, ¿no? Tú estás ahí en el campo y te miras a un entrenador al otro en plan, ¿esto qué es? ¿Por qué estos paran y estos no? Y luego cuando acaban te lo explican, ¿no? Pero tú estás allí muchas veces sin entender realmente matices o detalles de por qué hacen las cosas. Claro, es sí, sí, totalmente sí. distinto. O sea, dentro de una misma cultura, las distintas ramas de incluso que hay que estar preparado para todo eso. Claro, porque y tú lo sabes perfectamente, cuando uno viene de fuera, el entrenador que ahí hubiera dicho, oye, ¿qué hacéis rezando? Para de rezar, hay que entrenar. Ese va fuera a los 2 minutos. Tienes que adaptarte tú, obviamente, a su cultura, porque eres el que está allí, y todas estas cosas hay que tenerlas Es lógico, claras, ¿no? ¿eh? Tú Claro, puedes claro. cambiar según qué, pero siempre vas a cambiar las cosas que van a hacer crecer ese equipo en positivo, ¿no? Vas a intervenir en las cosas que sean para bien, pero pararte en detalles que no conducen a ningún lado no tiene ningún sentido. Sí, 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 sí. Y de Arabia Saudí, bueno, selección club. Es cómodo el trabajar en una selección por el hecho de no estar en el día a día o es más complicado? No sé. Por ejemplo, en ese caso era preparador físico de la selección todavía. Claro, no No, depende de ti la preparación física semana tras semana de los jugadores, que depende de sus clubes. No sé eso cómo se lleva. ya. Sí, está claro que es otro tipo de trabajo, pero también te da esa empatía para cuando estás en un club entender, ¿no? Cómo Ujú. funciona el trabajo de selección y colaborar, ayudar. Yo la verdad es que nunca he tenido problemas a nivel con compañeros de la profesión, ¿no? Respeto el trabajo
de todos. Lo que sí hay que estar es preparado para explicarles, ¿no?, a la gente del club pues cómo trabajas. Nosotros les pasábamos un informe de cómo era exactamente nuestro trabajo en selección, ¿no? Así que lo importante es, como siempre, tener buenas coordinaciones y comunicación. A nivel de si prefieres una cosa a la otra, claro, son distintas, pero las dos son muy atractivas. O sea, estar trabajando para un país es muy grande, ¿no? Estás representando a una nación en competiciones muy importantes. Con Mm. Arabia fue eso, en clasificación para Mundial y en Copa Árabe, y con El Salvador fue en Copa Oro y también clasificación para el Mundial, que son es eso, está todo un país viendo el partido, está todo un país deseando que se den los resultados, ¿no? Así que tiene esa parte que para mí también resulta muy atractiva. Está claro que el día a día en un club es muy bonito, porque siempre estás pisando césped, siempre estás viviendo esas situaciones, pero en la selección también tienes la suerte de poder escoger a los mejores, que eso te permite pues tener mucha fantasía, ¿no?, en cuanto a cómo vas a diseñar el equipo, cómo es poder escoger a lo mejor del país. Entonces, para mí las dos partes son positivas y a veces es bueno alternar una con la otra, ¿sabes? A veces Sí, una, sí. una, una etapa de mucha presión, de mucho día a día en un club, pues igual lo siguiente que te apetece es, bueno, pues enfocar las cosas de un modo distinto con una selección. A veces es lo que ocurre. Sí, sí, sí. Yo imagino, claro, en este caso, que entiendo que prácticamente o el 100% de los jugadores de la selección de Arabia Saudí jugaban en Arabia Saudí y quizá estaba todo, era más igual de un club a otro, pero claro, me imagino el preparador físico de un club que no esté de acuerdo con cómo trabaja en la selección o el de la selección que no esté de acuerdo. Te puedes crear muchas enemistades si tienes tú las cosas claras y quieres que lo cambien allí porque Sí, no te gusta tal. sí, sí, Pero la verdad es no que fue el caso, ¿no? como es una profesión competitiva, hay muchas Claro, envidias, hay mucho recelo, ¿no? La verdad es que yo creo que para vivir bien en esta profesión, ¿no?, mentalmente estar en paz, es mejor quitar todo esto e intentar ser colaborativo y no tener la ya. piel fina. Y eso al final va a carácter. Yo personalmente pues no soy de enfrentamiento, soy de trabajo colectivo y de intentar ayudarse unos a otros. Sí, lo que sí imagino es que tiene que ser muy chulo, como tú has dicho, que de vez en cuando puede apetecer trabajar en una selección, el hecho de estar moviéndote, viendo partidos, y más en este caso, que lo teníais todos cerca, ¿no? Porque al final, como tú dices, si toda la selección juega en Arabia Saudí, este fin de semana voy aquí, veo dos partidos, como que ese estilo de vida, imaginándomelo, porque no lo he vivido, pues está chulo, ¿no? ¿O qué? Sí, con Frank nos repartíamos el trabajo y Ajá, pues eso, íbamos cada uno a un campo distinto y luego nos ya, reuníamos y hablábamos de cómo había ido la cosa, de qué jugadores habíamos visto destacar. Así que sí, la verdad es que, claro, te permite ver mucho fútbol, que es lo que te gusta, sin la presión del resultado, ¿no? Lo ves de un modo mucho más lúdico, mucho más tranquilo, ¿no? Los ya. resultados condicionan siempre y estar bajo presión de ese partido como va a ir, pues te hace vivir con mucho más estrés, ¿no?, la semana. Como seleccionador, pues sabes que el estrés está concentrado en unos momentos concretos del calendario. Sí, sí, sí. Bueno, y de ahí te vas a El Salvador con Albert Roca ya sin Rijkaard, ya con Albert Roca para El Salvador. Sí, la verdad es que Rijkaard decidió bueno, que ya Que había ya, vivido ¿no? la etapa. Sí, tenía un par de niños pequeños que él quería seguirlos de cerca, ¿no? Su crecimiento, cosa que no había podido hacer con sus dos hijos mayores, que los había tenido de jugador cuando estaba en el Milan y por lo tanto, pues mucho viaje, muy poco tiempo en casa para disfrutarlos y decidió optar por la vida familiar y nosotros encantados porque es nuestro amigo y queremos lo mejor para él, ¿no? Pero desafortunadamente en ese momento tenía un camino buenísimo porque recibía llamadas de muchos clubes que dices, wow, qué chulo poder haber ido de allí, ¿no? Me acuerdo que tuvo llamadas del Paris Saint-Germain, del Tottenham, de la Roma, Sporting de Lisboa, o sea, grandes clubes europeos, ¿no? Y bueno, él decidió no seguir entrenando. El resultado fue que Albert Roca, que había sido su segundo allí en Arabia, pues estuvo preparado para escuchar ofertas y llegó la de la selección del Salvador. Y nos pareció un reto interesante y allí nos fuimos. Yo fui de segundo suyo y vivimos esa experiencia en Centroamérica. Sí, sí. O sea que empezaste como ayudante del preparador físico
y ya, o sea, no pasaste por preparador físico principal, a asistente directamente. No, en O Arabia, también. Ah, en ya, Arabia, no, claro. en Arabia estaba de físico principal y Albert era el segundo entrenador de Ajá. Raija. O sea, que fuiste ahí escalando posiciones. Picando piedra cada vez. Sí, sí, sí. ¿Y qué os encontráis en El Salvador? Pues un país que venía de una época muy complicada deportivamente porque Sí. era un lugar donde los salarios de los futbolistas eran bajos y los jugadores amañaron partidos en la época anterior nuestra. Entonces, creo que hubo un México 5 El Salvador 0 o algo así, que los jugadores con poca formación cultural, con muchas limitaciones económicas, pues hicieron una reunión y dijeron, pues para acabar perdiendo igual que vamos a perder, pues lo vendemos y sacamos un dinerillo. Al final se vendieron por una ridiculez, no sé si se llevó 1.000 euros cada uno o algo así, pero les costó una sanción larguísima, ¿no? La selección estuvo sancionada sin competir durante un tiempo y los jugadores mejores que tenía el país en ese momento no podían jugar con nosotros, ¿no? Entonces nosotros llegamos en el momento justo en que esa selección podía volver a competir, ¿no? Entonces estaba limpia, no había jugadores que hubiesen estado sancionados y bueno, había que hacer un equipo que volviera a ilusionar al país y que la gente volviera a creer en él, ¿no? Era un momento, ya te digo, complicado. Necesito Albert Roca es un gran comunicador, un gran entrenador, ¿no? Explicó el proyecto, la gente se enganchó otra vez con la selección porque hubo buen fútbol y realmente, pues, tuvimos momentos muy interesantes. Ganamos a Honduras, por ejemplo, que es la gran rivalidad, Honduras-El Salvador, y se llevaba mucho tiempo sin ganarles, pues se ganó ese partido en Copa Oro, que fue un partido importante. O sea que hubo momentos realmente bonitos de ver que la gente estaba volviendo a disfrutar con el combinado nacional, ¿no? Y han pasado muchos años y aún veo de vez en cuando algún tuit, alguna cosa, recordando esa época, ¿no? De aficionados diciendo, ese proyecto de Albert Roca tenía que haber durado más, que estábamos contentos, ¿no? Se hizo un trabajo bonito. Claro, porque duró un año, ¿no? ¿Solo? Año y medio estuvimos. Año y medio, Año y ajá. medio. Pero en ese sentido, pues, la verdad es que estábamos con contrato y fue al ver que por circunstancias personales quiso volver a España, por Ujú. temas bueno, de país, de seguridad. La verdad es que nunca nos pasó nada, pero bueno, es un país que en ese momento tenía cierta fama, ¿no? Sí. Podían pasar situaciones delictivas y bueno, ahora ha cambiado un poquito se ve que con el nuevo panorama político, ¿no? Pues hay mucho menos conflicto de maras y muchos menos problemas en la calle, pero bueno, en ese momento, después de un año y medio, acabamos un torneo y Albert decidió rescindir. Sí, o sea que en esa, o sea que había que llevar, o sea, había que ser consciente, ¿no? O tener X precauciones para, por ejemplo, moverse por El Salvador y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, Ajá. pero bueno, cada uno teníamos nuestro coche particular y hacíamos nuestros viajes. Es un país muy bonito, la verdad es que nos sorprendió muy positivamente. Verde, volcanes, una costa preciosa que van muchos norteamericanos a hacer surf, o sea, un país con muchas opciones turísticas, pero con poca entrada de extranjeros en ese momento por el tema de la seguridad en el país. Lo cierto es que las peleas eran entre ellos, eran entre bandas, Mm. las maras, ¿no? Se matan entre ellos, el extranjero no era un objetivo, no había situaciones de secuestro express o cosas así que habíamos oído de otros países. Y nosotros estuvimos, ya te digo, un año y medio, pues moviéndonos en el país, viendo el fútbol, ¿no? Cada partido, cada fin de semana yendo con el coche a ver el partido. Nunca nos pasó nada, nunca estuvimos en una situación uh, de estar temerosos de algo, pero sí es cierto que preguntabas, oye, ¿esta zona qué tal? ¿Qué horarios? O sea, intentabas no ir a ciegas a los lugares. Ya, 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 ya. Y a nivel futbolístico, claro, si me dices que los mejores jugadores de la selección no podían jugar por el tema de las apuestas, claro, encontraría y entonces una selección joven, con gente sin experiencia, no sé, y a pesar de eso dices que la cosa deportivamente fue bien, o sea que, ¿cómo lo hicisteis para armar ese equipo nuevo, entre Sí, comillas? ver mucho fútbol, captar el talento y bueno,
que Ya. dar oportunidades a los jóvenes. Es que construimos una selección para el futuro y la prueba es que algunos de estos chicos, ¿no? Consiguieron su sueño, que es ir a ligas donde van a recibir más dinero, ¿no? Me acuerdo, Larín se fue al Herediano, ¿no? A la Liga de Costa Rica, que ganaba mucho más. Varios se fueron a equipos de Major League o de la Segunda División Americana, que también ganaban mucho más. Quiero decir que, bueno, aprovecharon la oportunidad y crecieron como jugadores. Sí, sí, sí. Y a nivel de esos jugadores, ¿notasteis algún tipo de carencia, ya sea a nivel de formación, a nivel de competitividad? Lo digo porque, por ejemplo, aquí en España está normalizado que equipos de la cantera del Barça, por ejemplo, jueguen torneos internacionales y tal, y al final ahí va compitiendo, ¿no? Y no sé si en este tipo de países eso está tan normalizado y a nivel de selección cuando llegan a esta élite y si son jugadores que además, como dices tú, que los captasteis vosotros que no estaban acostumbrados con la selección, a nivel de competitividad, cuando va a jugar contra Honduras o contra lo que sea, se ve esa falta de competitividad, de experiencia, no sé, o no. Sí, tiene un problema grande allí con la nutrición, el entrenamiento de Ajá. base, ¿no? La preparación cuando estás, pues eso, con 14, 15, 16 años, ¿no? El montar una buena base física para luego aguantar el deporte de alto rendimiento. Eso está mejorando, lógicamente, porque está Ujú. mejorando todo el mundo. También pasa en la India En India. Ujú. en 2016 y los jugadores tenían un porcentaje graso enorme y ahora tú los ves y ya parecen futbolistas, pues en El Salvador parecido. Era un mundo en el que hay mucho talento, los niños juegan en la calle y son muy buenos, es el país del Mágico González, quiero decir que tienen a su mayor ídolo que era un filigranas, era buenísimo y los niños quieren imitarlo y todos tienen buenas capacidades técnicas individuales surgidas del uno contra uno en la calle, pero que físicamente no estaban bien preparados. Esto Ujú. está cambiando rápido. Yo creo que en todo el mundo en estos últimos 10 años ha habido un cambio radical en las opciones de ser futbolista profesional y la captación, el scouting que hay por parte de todos los clubes del mundo de talento joven hace que ya haya las pautas de alimentación y de entrenamiento que van a permitir que sean deportistas de élite, pero hace 10 años el mundo era muy distinto en ese sentido y en El Salvador lo veíamos. Costaba que los chicos aguantaran 90 minutos a un ritmo fuerte, que no hubiera lesionados a la larga cuando había mucha demanda de esfuerzos continuados. Es una falta de base que se está arreglando, pero en ese momento aún existía. Sí, sí. ¿Y el tema, por ejemplo, de la nutrición, se intenta cambiar o cómo se afronta eso? Porque, claro, vosotros venís con otra cultura, se cuida más aquí el tema de la nutrición, llega ahí seguramente coma mucho frito, mucho tal, y eso cómo se lo quita, porque al final es parte de su día a día y no sé si muchos sean reacios, ¿no? A cambiar eso. No, no, el que quiere ser profesional lo entiende. Y ya Ajá. te digo, el ejemplo de la India es clarísimo, porque ellos comían salsas, arroces, comían de todo y yo ahora estoy en dinámicas de club que ves que los jugadores se cuidan mucho y han cambiado totalmente esa alimentación. Lo que pasa que, claro, también depende de tu entorno y tus posibilidades económicas. Quiero decir Ujú. que en el fútbol de la India sí que se puede porque allí hay dinero, pero en el fútbol del Salvador en ese momento era muy difícil porque no había acceso a comida económica que realmente cumpliera los requisitos para no engordar y para tener un buen porcentaje graso, ¿no? Entonces, lo has dicho muy bien, allí están acostumbrados a las fajitas, a este tipo de comida en la que pues, no, lo que ingieres va a tener consecuencias en el cuerpo y que alguien se ocupe de pagarte un buen bistec o una proteína pura que tiene su coste, pues claro, el club no se quiere encargar, la familia no tiene ese dinero para ayudarte cuando eres un crío desarrollándote, o sea, no era fácil. Ya te digo, yo creo, por lo que sé, que el país también está evolucionando bien económicamente, cada vez están más abiertos al turismo, van teniendo ingresos que antes no tenían y supongo que habrá mejorado también las posibilidades de nutrición de los niños que están en proceso de poder llegar a ser profesionales. Sí, sí, sí. Em,
ahí jugaste y bueno, yo recuerdo un partido contra España, no sé si sería vuestro primero o segundo partido. No sé si, claro, para vosotros eso sería especial, ¿no? Ese día. Mucho, mucho, mucho. Nos hizo gracia jugar contra Iniesta, contra Xavi, contra jugadores que habíamos coincidido en el entorno Barça, ¿no? Y poder tenerlos ahí enfrente nuestro nos hizo mucha gracia. Fue un partido digno, ¿eh? Perdimos 2-0 solo y a partir del minuto 75 creo que entró el primer gol, creo que marcó Sergio Ramos a la salida de un córner. Así que bueno, que nos defendimos bien. Ujú. Pusimos el autocar, ¿eh? Para aguantar Hombre, hasta era, ese eso, minuto. eso era previo al Mundial 2014, ¿puede ser? Fue su último partido antes del Mundial, el último preparatorio, sí. Sí, 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 sí. También era una selección, bueno, creo que si no recuerdo mal, en 2014 no eliminaron la fase de grupos, puede ser, no me acuerdo. sí, sí. Pero ¿te acuerdas? Hubo ese partido contra Holanda que nos fastidió mucho. Creo que Sí, estábamos ganando bien y ellos sí, remontaron y puede ser. El gol de la Van Persie lanzándose ahí. gestión, Sí, sí, sí. eso fue Sí, es verdad. determinante. Fue ese año. O sea, que era ya una selección que estaba Xavi, estaba Iniesta, estaría Cesc Fábregas, claro, Sergio Ramos y tal, pero ya a nivel, bueno, contra Salvador les daba, pero a nivel ya era un poco Bueno, el olvidable. año anterior nos habían metido 5 contra Arabia, ¿sabes? Jugamos contra ellos también Ah, con también. Arabia Hostia. sí, en Galicia y nos metieron 5-0. Era un equipo muy bueno. No, Yo sí. creo que en 2014, ya te digo, les afectó esa dinámica. Tuvieron ese momento malo, pero que era una selección que se veía jugando muy buen fútbol y que hubiese podido avanzar bien en el campeonato. Sí, 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 no. Lo tengo aquí el Entonces, 11. Casillas, Jordi Alba, Xabi Alonso, Iniesta, Coque, Fábregas, Diego Costa, Pedro. Era equipazo todavía. sí, Era equipazo. a veces eso pasa, y más en torneos cortos, que un resultado te, te- te lleva a una dinámica mala y ya no recuperas. Y creo que ese Sí. partido creo que empezamos jugando muy bien. Creo recordar una primera parte muy buena de España y de repente pues sacar ese mal resultado afectó mucho al grupo. Sí, 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 sí. El Salvador estamos y os vais de ahí a India, ¿no? También con Albert Roca al Bengaluru. Exacto, sí. La verdad es que un fútbol que no conocíamos, pero con un proyecto interesante porque el equipo estaba en octavos de final de un torneo grande, ¿no? Como la Europa League Mm, europea, pero a nivel asiático. Y podía ser el primer equipo indio en alcanzar un- una final en ese torneo, ¿no? Así que, bueno, había un buen presupuesto para tener jugadores interesantes. Pudimos traer a dos españoles que nos fueron muy bien. Uno fue Álvaro Rubio, que ahora está de entrenador en el Valladolid, y Listo. el otro fue Juana, un central que salió del Real Madrid, estuvo Mm, jugando en la Bundesliga, un muy buen central. Entonces, el poder llevar a estos dos jugadores y poder afrontar esta competición con fuerza, pues nos animó a coger el reto. Y la verdad es que nos fue muy bien. Llegamos a la final, perdimos contra un equipo de Irak que realmente era superior, ahí el fútbol pues, está mucho más desarrollado que en la India. Pero bueno, ¿qué lo iba a decir? A partir de ahí yo me he estado como 6 años o 7 en la India, quiere decir que se abrió una oportunidad y bueno, pues después de este tiempo en ese club, el club me pidió ser primer entrenador porque Albert decidió volver a España y lo acepté y he podido tener esa etapa de primer entrenador con ese club y luego con el último que he estado, el Luis Van Gaal. Así que, bueno, pues sí. Nadie, en 2016, cuando me dicen que iniciaba ese camino, nunca hubiese pensado que me pasaría tantos años en ese país, pero así se dan las cosas. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el impacto? Porque claro, ya teníais experiencia en Asia, pero Arabia Saudí e India a nivel día a día supongo que es muy diferente, ¿no? Sí, sí, y ha cambiado mucho también en estos 8 años, pero en ese momento a nivel de instalaciones deportivas era un desastre, ahora están mejor. A nivel del día a día de los jugadores, ya te digo, malos hábitos alimenticios, malos hábitos de descanso, son gente muy social, entonces, pues igual estaban reunidos y dormían poco y estaban con sus bailes de Bollywood o lo que sea, que hacen que no estuvieran 100% concentrados
en lo que es la vida de un deportista de élite, ¿no? Pero ha cambiado mucho. La verdad es que la creación de esta liga nueva, la Superliga India, es un proyecto muy fuerte bueno, que ha hecho que realmente el fútbol cambie en el país. Y lo ves también a nivel de, de cómo son los jugadores. O sea, no tiene nada que ver los internacionales de hace 8 años a los de ahora. Ya. A nivel me refiero, cuando sale la oferta de la India, no sé si vosotros conocíais o teníais mucha referencia, no sé, cuando le dices a tu entorno, me voy a entrenar a la India, tampoco era, claro, estaba la Superliga recién creada, que igual se había hablado mucho porque había habido estrellas que habían ido ahí, bueno, estrellas en su caso ya que habían ido allí, pero claro, vosotros no ibais a la Superliga, ibais a la A-League, ¿no? Que ahora es la segunda división, pero en su momento convivían un poco las dos. No sé cómo fue eso de decidirse porque sería difícil también tomar la decisión, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, en el momento de firmar ya sabíamos que la temporada siguiente sí que Ajá. estaríamos en la Indian Super League, ¿no? Así que bueno, que había esa posibilidad, ya sabíamos, ¿no? Que se entraba en esa dinámica de Indian Super League, que al principio era una liga no oficial de FIFA. Mm. La liga oficial era la I-League, que fue la que participamos nosotros el primer año, pero sí que había un roadmap, que le llaman, un plan de ruta, que hacían que la Superliga se acabara convirtiendo en la primera división y llevar equipos a jugar la Champions League asiática, ¿no? O sea, que un poco el plan era ese, llegar el primer año con el objetivo de la Copa Asiática de clubs y luego el segundo año incorporarse a la primera división, a la Superliga. Así que sí, nos apeteció vivir la experiencia. Sabíamos que era un país que estaban pasando cosas, que Molina, ¿no? el exportero Mm. del Atlético de Madrid, ya había ganado una liga, Antonio Abbas había ganado otra, ¿no? Había los españoles haciendo impacto, ¿no? En ese país y nos apeteció ver cómo era eso y bueno, realmente era un sitio donde captaba mucho la atención del profesional español. Estaba lleno de jugadores españoles, de Sí. entrenadores españoles y sigue siendo así, ¿no? La mitad de entrenadores actuales de la liga son españoles. Quiere decir que era una tierra de oportunidades para gente como nosotros. Sí, sí, sí. Y lo que tú dices, vosotros llegáis ya con el equipo jugando los octavos, has dicho, ¿no? De la AFC, que es como la Europa League de Asia, llegáis a la final. No sé si había antecedentes de un equipo indio jugando una final de esa competición o no debería haber No, mucho, ¿no? de la FC Cup no. Sí. Había llegado el Isbangal, el siguiente equipo en el que he trabajado, había llegado a semifinales. Ajá. Y luego el Isbangal ganó en el año 2003, precisamente hace 21 años, ganó la Asian Cup, que es una copa solo de países de la zona sudeste asiática, o sea, Sudeste. no engloba toda Asia. Ajá. Es el único título intercontinental que ha habido hasta ahora. O sea, que fue caer de pie prácticamente, porque al final perdéis la final contra el equipo iraquí, pero no se Sí, sí, podía sí. pedir. Y el Fue Bengaluru así. tampoco es un equipo, o sea, ¿cuándo se fundó? Tampoco no tiene 100 años como el Mohun Bagan, por No, ejemplo. no, en 2013 se fundó. Sí, sí, o Claro. sea, es un equipo que ha ganado muchas cosas en poco tiempo porque ha empezado muy fuerte, pero sí, fue la única vez que ha llegado así de lejos en una competición asiática. Sí, 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 sí. Y como el ambiente de una final así, había mucha gente, ¿cómo fue un poco ese partido? Fue en Doha, jugamos en Qatar y realmente no pudo viajar mucha gente de la India porque ahí tienen muchos problemas con visados. Ya. A ellos les cuesta mucho salir del país, no son, digamos, bien recibidos, entre comillas, en muchos países por el tema de que hay esta inmigración ilegal, ¿no? De gente Ujú. que vuela a un sitio y luego se queda allí para buscarse la vida, ¿no? Entonces no pudieron viajar muchos aficionados, no fue una gran final. Un partido, no sé si hubo 10.000 aficionados o así como mucho, y el campo tampoco era muy grande, no hubo un gran ambiente. Ujú. Ya, 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 ya. Luego perdéis esta final, pero poco después ganáis la Supercopa o la Durand Cup. ¿Cuál fue el que ganasteis contra Mohun Bagan en la final? Sí, la Super Cup, Super que es Cup. como si fuera la Copa del Rey de allí, la Ya, Copa ya, ya. importante. Sí, sí. Y eso sí que fue como un puñetazo sobre la mesa, porque claro, el Bengaluru, lo decías tú, con 10 12 años de vida, ganarle al Mohun Bagan, que es uno de los equipos más grandes o con más historia de India, en una final. ¿Cómo fue aquello?
Sí, sí, sí. Realmente en ese momento la rivalidad grande era entre los dos equipos. Ajá. Además, los dos estaban jugando I-League, porque el Mohumbagán, que ahora juega en la Indian Super League, en realidad ha sido una fusión entre el Atlético de Calcuta, Mm. que tuvo participación del Atlético de Madrid, y el Mohumbagán. O sea, al final un club grande como el Mohumbagán, por cuestiones económicas, tuvo que fusionarse con una franquicia de la Indian Super League, ¿no? Pero en ese momento los clubes históricos del país eran Bengal y Mohun Bagan, y para un equipo nuevo como el Bengaluru, pues plantarles cara fue, bueno, creó mucha base de aficionados en Bengaluru. Realmente es un club que solo tiene eso, 11 años, pero que tiene normalmente 20.000 personas en su campo, apretando mucho, animando mucho. O sea, es un club que a base de tener éxito desde el primer día, pues ha creado una fidelidad de sus aficionados. Sí, sí, sí. Después de ganar esta Supercopa, empezáis otra edición de la FCC Cup, creo, ¿no? Y en cuartos de final os toca un equipo de Corea del Norte, que era lo que quería comentar ahora. Claro, lo primero, cuando toca en el sorteo un equipo de Corea del Norte, ¿cómo lo tomáis? No sé si sabíais ya que se viajaba allí, si se jugaba en otro lado, no sé, cómo fue un poco. Lo primero, Sí, que os toque el equipo, cómo no, sienta. fue partido de ida y vuelta, o sea que tuvimos que Sí, jugar sí. allí y luego jugar en casa, y realmente fue, bueno, sensación extraña, ¿no? De saber que vas a ir a una dictadura de este tipo, que sabes que vas a ver cosas que muy poca gente tiene la oportunidad de ver, porque es un país totalmente cerrado al turismo y que solo dan visas de negocios y que tiene muy poca conexión con el extranjero. Entonces había dos opciones: o hacer el viaje corto, que era llegar, no sé si la mañana del partido, jugar y largarse, o el viaje largo, que era tener que pasar una semana allí, porque a nivel de vuelos internacionales solo había uno desde Pekín que te permitía ese tipo de combinación. Y claro, para preparar bien el partido, pues optamos por la semana larga. Así que estuvimos muchos días allí y tuvimos ocasión de ver muchas cosas curiosas. Sí. O sea, yo creo que seríais de las pocas personas en el mundo que te dan la opción de estar 2 días en Corea del Norte o cinco y dices, yo cinco. Bueno, Básicamente. era para poder competir, y al final nos fue Ya, bien, ya, ya, sí, sí, sí. nos Sí, sí. eliminamos. Pero claro, por ejemplo, había que jugar, tienen un gran estadio, ellos dicen que es el estadio más grande del mundo, a mí no me lo pareció, pero si buscas en internet, Pyongyang, ¿no? para ellos sí, pero para ellos todo lo más grande, todo lo mejor, ¿no? Y ahí era un estadio monumental, muy grande, pero lo curioso era que era de césped artificial, por lo tanto, pues bueno, había que entrenar ahí también, aclimatarse. Si hubiésemos viajado el día del partido no hubiésemos podido entrenar allí, y era importante tener eso, la sensación de que llegamos para competir bien. Así que buena experiencia. La verdad es que era curioso, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos contaban, cada vez siempre había alguien del gobierno con nosotros, todo el tiempo, todo el Mm. tiempo. Y cuando entrábamos al autocar para ir a entrenar, pues contaban que estuviéramos todos, y una vez faltaba un jugador porque se encontraba mal y se quedó en la habitación del hotel sin entrenar, y bueno, pues pararon el autocar, no, esto no puede ser, no sé qué, y uno de la gente del gobierno pues se fue a la habitación y se quedó allí controlando la puerta de la habitación todo el tiempo del entreno para tener claro que el jugador no iba a ningún sitio, ni hablaba con nadie, ni había ningún movimiento extraño allí, ¿no? Es decir, bueno, es un país que, Ya, que tienen todo controlado. ya. Lo primero, claro, o sea, viajaste de India a Pekín y de Pekín a Pyongyang, ¿no? Claro, ellos tienen, lo has dicho tú, pocos vuelos y no sé si es su propia aerolínea o el avión que os lleva a Pyongyang, Ryanair no era. Sí, Sería, la verdad es que no me no te acuerdo si era acuerdas. un vuelo, Ya, vuelo ya, ya. propio o chino, eso no me acuerdo. Ya, ya. Y luego, claro, yo tengo entendido que tú cuando te enfrentas a otro equipo en competición, bueno, iba a decir competición europea, competición asiática, tú contactas con el otro club y le dices, oye, para entrenar el día de antes en tal estadio, no sé qué, o para organizarte un poco, ¿no? O sea, ¿esa comunicación con ellos fue sencilla o cómo fue? Sí, no tengo constancia de que no fuera buena. La verdad es que ya sabes, como, Ya. como jugador, tú estás a lo tuyo y no te encargas de esos detalles organizativos. Pero la sensación es de que nos trataron muy bien y no hubo ningún problema. Recuerdo que incluso un día nos llevaron
a comer a un restaurante que estaba muy bien y me acuerdo perfectamente, nos sacaron una botella de vino francés Ujú. a los integrantes del cuerpo técnico y la abrieron como haciéndonos un regalo y bueno, fue bonito, hubo un rato muy agradable. Ya, ya, ya. Bueno, realmente ellos pondrán todo su empeño en que os llevéis una buena sensación de Corea del Norte, de que todo ahí es Sí, estupendo, ¿no? sí, Se notaba realmente la gente amable, sí. supongo, claro. Sí, se venden como un país modélico y que son todos felices y un poco te da esta sensación cuando vas en autobús de un sitio al otro ves, pues eso, mucha gente preparando, por ejemplo, bailes y desfiles para una ceremonia que había con el líder supremo, ¿no? O sea, como todo el mundo ocupado en cosas que eran para el bien de su jefe y de la nación, ¿no? Era Claro, muy curioso. cuando movíais en autobús se ve mucho movimiento por la calle, coches, gente, o no hay mucho. Muy, muy pocos coches, Ya. gente caminando, pero con una sensación, parece un poco cartón piedra todo, ¿sabes? La sensación de que están felices, de que pasa el autobús, ¿no? Ven un autobús que hay pocos autobuses como de un equipo pasando, ¿no? Pues ves que te saludan así sonrientes. Sí, parece un poco un decorado, que hayan puesto allí a dos para que sonrían, a otros dos allí al otro lado, es curioso. Y luego Ya, también ya. una cosa muy graciosa es se ve que lo hacen con todos los extranjeros. Les llevan a un barrio así de edificios altos que te dicen que se construyó en 48 horas, pero te lo dicen de verdad, con toda la cara de serios, de que el líder supremo quiso allí hacer una cosa rápida y bonita para el bien de la nación y que en 48 horas se construyeron, no sé qué barbaridad de obra pública. Vale, vale. Ya, ya, ya. O sea, que hiciste turismo, llevaron a. Sí, sí, no, nos trataron muy bien, ya te digo, ¿no? Sí, sí. Siempre era la misma gente, ¿no? Los que se encargaron de nosotros durante esos días y sí, intentaban vender una buena imagen del país. Sí, sí. ¿Y el móvil y tal, podíais grabar y todo eso? No, 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 No. eso nos Eso decían que no y y por lo que también, pueda pasar, mejor haces caso, ¿no? exacto, y pasamos una revisión de ordenadores y de móvil enorme en el aeropuerto, 2 horas, cada uno enseñando las fotos de su móvil Hostia. y les dejabas el ordenador y se entraban a ver qué tenías ahí dentro, o sea que sí, que lo tienen en cuenta. Sí, 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 sí. Y el día de partido, claro, vosotros vais en el autobús al estadio y cuando llega al estadio, claro, son unos cuartos de final de una competición asiática. ¿Había ambiente, había gente, se veía tumulto por fuera o no había? La verdad es que lo que destacaba más eran colegios enteros de niños ahí con una banderita para ir a animar. Pero en Ya. cuanto a afición, afición, gente de calle, no había tanta. No Ujú. sé si dicen que es un estadio que cabe en 100.000 o algo así, ¿no? Una burrada. Y no sé, igual había 20.000 o 30.000, pero la mayoría niños. Ya, 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 No veías ambiente de fútbol que ves en otros ya. países. Y tendrían, claro, sus cánticos preparados, sus cosas, como tú dices, muy, muy teatral Sí, a lo mejor, ¿no? exacto. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Y a nivel futbolístico sorprendió. Bueno, claro, cuando tú vas a analizar al rival, podríais ver partidos de competición asiática suyos, pero de competición de la Liga Corea del Norte no, o sí. No tienes en las aplicaciones y Claro. solo veíamos eso, sus partidos previos en esa misma competición. La verdad es que eran un equipazo, con la ¿Mm? mayoría de jugadores en selección, que en la selección normalmente compiten bien. Y bueno, tuvimos la suerte de cara. En el cómputo global de la eliminatoria fueron mejores. Lo que pasa es que nos pasó a la inversa de lo que pasó en el Arabia-Australia, nos pasó en nuestro campo en Bangalore, cayó una tromba de agua de estas del monzón indio, y les ganamos 3-0 en un partido en el que ellos empezaron mucho mejor y les marcamos 3 goles que bueno, que aún no se lo creen en Bengaluru. Y luego en su campo empatamos 0-0, pero llegaron bien y pudieron marcar un par de goles. Me acuerdo que fallaron un penalti, o sea que Ujú. ya te cambia la dinámica del partido ya cuando marcan el primero, ¿no? Y creo que fue un partido muy bueno de nuestro portero, que es el portero de la selección, Gurprit. Así que bueno, que en el cómputo global fue un 3-0 para nosotros, pero a nivel de juego, sensaciones
nos habíamos enfrentado a un pedazo de equipo. Sí, sí. ¿No sorprende el hecho de, no sé, un país tan hermético, una liga que no sabemos nada y de repente juegas contra ellos y dices, "Hostia, si son buenos"? No, no sé, sorprende, ¿no? Bueno, porque ya sabes que Corea del Norte compite bien, o sea, Sí, sí. sí, claro, al final yo creo que los cogen de niños y los tienen ahí Sí. jugando 26 horas al día, ¿no? Tal como es ese régimen, yo creo que los tienen. Bueno, eso nos decían también, que había castigos muy importantes por no sacar resultados. O sea que teníamos nuestras bromas entre nosotros de que pobre el entrenador y pobre los jugadores de no haber pasado ronda cuando eran favoritos, ¿no? O sea que Ya. igual estaban en un gulag. Claro, el que falló el penalti no sabemos qué Tal habrá cual. sido él, pobre. Sí, sí, sí. Y ya, bueno, esa temporada llegáis a semifinales, si no recuerdo mal, ¿no? Que también es un buen éxito para ser un equipo indio. Está ¿Llegamos bien. aquí, perdón? A semifinales, ¿no? En la Sí, competición. sí, 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 sí. Sí, sí, nos eliminó un equipo de Tayikistán, creo. Sí, Ajá. sí, Ya, ya, sí. ya. Bien. Y, y ya se da el salto, ¿no? A la ESL, a la Superliga, que no sé si fue un gran cambio sabiendo cómo era la A-League o más o menos lo mismo. Es un cambio muy grande, sí. Ajá. Sobre todo a Bueno, claro, a nivel. nivel deportivo sí. Sí, sí, los mejores jugadores están en la Indian Super League porque es donde los salarios son mejores y luego a nivel de preparación, de imagen de la liga, son unos campazos, se juegan en estadios que nadie entrena allí, la hierba está perfecta para que la retransmisión televisiva sea un caramelito, ¿no? Para el aficionado, para intentar atraer su atención y me acuerdo de ir a los campos de League, que eran auténtico desastre, vestuarios horrorosos. En cambio, en la Indian Super League está todo muy cuidado. Hay muchas entrevistas, hay programas de, bueno, pues a nivel de aquí, de cualquier programa de fútbol que te hay un antes del partido, un post partido. Está muy bien cuidado, es un buen producto. Ujú. Y eso que allí a nivel de fútbol, claro, lo sigue mucha gente, pero el deporte rey es el cricket y con el que se le va la cabeza a los indios es el cricket, ¿no? El fútbol está un poco ahí a la sombra Y del con mucha cricket. diferencia, además. Sí, sí, hay estudios hechos y es como el 95% de atención deportiva, de económica, de venta, de merchandising, de cosas, el 95% es para el cricket y el 5% es para el resto de deportes del país. En esa pestaña del 5%, el fútbol sí que en estos 10 años de la creación de Super League ha crecido mucho. O sea, se lleva una palma muy importante de atención. El número de aficionados ha crecido una barbaridad, las interacciones en social media muchísimo y bueno, pues están creando esa semilla. Lo importante allí va a ser que eso les dure años, porque si no ese crecimiento se va a quedar estancado. O sea, realmente para que eso incida en un mejor fútbol, en equipos compitiendo mejor en Asia y en que realmente se consolide esa afición para que pase de padres a hijos, eso tienes que estar 20, 30 años con una liga de este tipo. En 10 años no lo Mm. consigues. Claro, yo a nivel de gente lo digo siempre. Decimos que poca gente sigue en India el fútbol. Lo decías tú, un 5%. Pero claro, un 5% de India, ¿cuánto es? Millones y millones de personas, ¿no? Que a lo mejor siguen más gente sigue el fútbol en India de lo que habitantes hay en España. O sea que realmente estamos hablando de muchísima gente. Se ve eso luego en los ambientes de los estadios, aunque hay mucha diferencia entre clubes, pero... Sí, sí, tienes toda razón, ¿no? Hay estudios hechos también a ese respecto y creo que es la quinta liga más seguida del mundo, ¿no? En cuanto a interacciones de entrar a internet a ver el resultado, a ver los highlights del partido, las entrevistas, o sea, están por detrás de las grandes ligas europeas y ya te viene la India. Es claro, con tanta población, pues enseguida que hagas un poco el trabajo bien, consigues esa captación. Y lo han hecho muy bien, la verdad, porque los primeros años, si te acuerdas, trajeron a grandes nombres, ¿no? Para despertar allí. Es una cultura de dioses, ¿no? Tienen un montón de dioses, allí creen mucho en la divinidad. Pues aparece de repente por allí, yo qué sé, Del Piero, pues es como una divinidad. Todo el mundo quiere verle en el aeropuerto, en el partido, pues lo han hecho muy bien. Han tenido los 2, 3 primeros años con gran número de... Vino Forlán, vino Roberto Carlos, Anelka,
dejaré muchísimos. Españoles fue Capdevila como jugador franquicia, Luis García, Sí, bueno, grandes nombres y eso captó la atención. Y a sí, partir de sí, allí, sí. pues ha ido cambiando, ya no tienen ese salario para el jugador franquicia, pero van extranjeros que tienen mucho nivel. Así que Sí, sí. han hecho un buen trabajo. Sí, sí, sí. No, está claro que falta mucho por hacer, pero obviamente en estos 10 años la cosa ha crecido. Hablaba ahora de Diose, Sunil Chetri, que lo has tenido mucho tiempo contigo. Debe ser algo al que le gusta el fútbol ahí en India, parecido, ¿no? A un dios o qué. Tal cual, lo has clavado. La verdad es que es el jugador número uno del país, con mucha diferencia, y sí, sí, hace todas las campañas de publicidad. Si entras en su Instagram, pues tiene colgadas mil cosas y cada vez que cuelga tiene cientos de miles de seguidores dándole al like. Es un fenómeno social porque ha sido un jugador que ha luchado con Messi y con Cristiano Ronaldo como los tres máximos goleadores activos en selección nacional. O sea, estaban los tres con cifras cercanas a los 100 goles y durante mucho tiempo en el podio. Y ahora este año pasado Sunil ha decidido retirarse de la selección, o sea que ya no está en eso, ¿no? Pero durante muchos años han sido los tres máximos goleadores de selección Sí, en sí. ¿Qué activo. tiene ahora? 40 años tendrá ya, Sí, ¿no? sí, sí, Ajá. 40 años. Y sí, y el otro día vi que iba a segundo o tercer máximo goleador de la liga, lo vi que hizo un hat-trick hace nada, una semana, o sea que sigue rindiendo a nivel de India, pero sigue, Exacto, sí, sí, sí. sigue a tope. Sí, porque es de estos profesionales que se ha cuidado mucho, tiene el cuerpo muy bien, no ha tenido lesiones importantes y bueno, tiene una buena dinámica de trabajo y sobre todo tiene ese talento futbolístico que le hace marcar goles y eso ya sabes que en fútbol es la clave, eso lo tienes o no lo tienes. A mí me hace recordar, con mucha diferencia, ¿no? Pero a un jugador como Raúl en España, ¿no? Y con el Madrid, que pues era el típico jugador nacional bueno, que sabía el momento de llegar al área desde atrás, de solucionar bien una acción de dribbling y shoot, de remate al primer toque, y se hartaba de marcar goles. Pues Sunil es parecido en ese sentido, es un oportunista, sin ser alto, sin ser fuerte, sin ser nada del otro mundo, huele el gol y Mm. eso al final te da una carrera larga si sigues marcando goles. Sí, sí. Y a nivel personal, ¿cómo es trabajar con él? Porque claro, dentro del vestuario, o sea, si él habla, se cae todo el mundo, ¿no? ¿O qué? Sí, lo que pasa es que tiene un liderazgo positivo. La verdad es Ajá. que no es un tío para nada conflictivo, no es de camarillas, no es de construir, ¿no?, pequeñas sociedades en el vestuario. Es un tío, es una buena influencia en el grupo, ¿no? Ujú. Si tiene charlas con los jóvenes es para ayudarles estar centrados en su día a día, en el entrenamiento, en su alimentación. Si habla con el entrenador es con absoluto respeto y coordinando el mensaje, que lo que él diga sea en sintonía con lo que tú propones. O sea, la verdad es que es muy buena persona y un muy buen líder. Sí, sí, sí. Y él, por ejemplo, que sí que lo intentó, creo que jugó en Estados Unidos y en Europa también. em, a nivel de nivel deportivo, ¿qué le falta a él y a los futbolistas indios quizá para dar el salto y ver, no, no todos, pero quizá alguno alguna vez en alguna liga competitiva? No sé, ¿cómo ves tú que está la cosa? Es que es la realidad del fútbol, ¿no? Es el mismo deporte, pero las diferencias son abismales. Entre Mm. una situación y otra Ya. es todo un mundo. Y lo probó y no tuvo nunca la más mínima oportunidad porque, bueno, al final, en su posición, ¿no?, de goleador, pues esa pizca de velocidad o de talento es el que hace que un defensa de más categoría pues te neutralice o como pasa en la India, con defensas mucho más débiles, pues tengas éxito y marques el gol. Así que es difícil, es difícil. Yo que llevo tantos años trabajando en el extranjero, ¿no? Ves que las categorías están porque marcan diferencias y el mejor jugador de un cierto nivel, en el siguiente nivel, pues igual no tiene ninguna opción de sobresalir. Un ejemplo claro fue varios jugadores que debutaron con nosotros en Arabia Saudita,
chicos jóvenes, 18, 20 años, que eran el futuro del país, y que luego hubo un proyecto con la Liga Española y se vinieron aquí a Mm. jugar. No se fue al Villarreal, otro al Rayo Vallecano, otro al Levante, estaban en distintos clubes y no llegaron, creo que solo debutó uno, y apenas minutos y nunca se le vio nada especial. Y en cambio son jugadores que en Arabia son de selección, son súper potentes. Uno ha sido campeón de Asia, es el actual capitán de Arabia y del Al Hilal, 10 que realmente es muy bueno. Creo que ¿Es estuvo por Al-Dausari se sí, llama? bien, Dausari. sí. Este chico yo Es- lo he visto partido y en Arabia Saudí es como si fuera Messi y además comparte equipo con Neymar, con Mitrovic, creo que está en el Al Hilal. Y no se le ve inferior a ellos en ese contexto, pero es lo que tú dices. Luego vino a España y ni siquiera le dieron la oportunidad. O sea que, claro, el fútbol a este nivel son unos matices que, ya. hostia, si no te vas, no te vas. Y lo he visto muchísimo. Y en la India Ujú. pasa esto. O hay un central de selección también en la India que ha intentado jugar en el fútbol de Croacia, en la primera división, y no tuvo tampoco la oportunidad ni de debutar. Es complicado, Sí, complicado. también son, supongo que el contexto también, yo también lo vi con Qatar. Qatar, todos los jugadores que ganaron la Copa Asia, que han ganado dos hace poco, los ves jugar en la competición y dices, pues son todos buenísimos, pero luego ninguno ha dado el salto a Europa y los que lo han dado no han salido bien. Cuestión de muchos factores, lo que tú dices. Y a estas culturas además les cuesta más porque tienen una vida muy cómoda en su país. En su país Sí, son claro. los cracks y son adorados y viven según sus reglas. Y cuando se van fuera hay el problema de horarios también, con los rezos, con la alimentación, con el ramadán, con la integración en el grupo, porque muchas veces, pues si no tienen un entorno pues, de su misma religión, con sus mismos hábitos y tal, les cuesta más integrarse. En la época de Arabia Saudí también me acuerdo que tuvimos un central alto, fuerte, con muy buenas posibilidades, que estuvo en el Anderlecht, era el único que estaba en el extranjero y tampoco le salió bien, porque Ya. no se adaptan a la exigencia de ese fútbol donde ellos no son los Ya. cracks y donde los horarios y todo se adapta a cómo ellos viven. Ya, tampoco les debe rentar, ¿no? Porque en países como Arabia Saudí o Qatar, donde hay buenos salarios, quizás te hace una oferta a un equipo de segunda bien, pero a lo mejor te paga la mitad. Entonces dices, "Pf, sí que me quedo aquí, me quedo Es aquí". lo que está pasando con los indios también. ¿Eh? Los indios ganan bien su sueldo en la Indian Super League y no quieren irse. Prefieren Ya, estar ahí. Y muchos, por desgracia, muchos no tienen ese deseo competitivo y les da igual no jugar. Están ahí sentados en el banquillo y ves que no hacen ese esfuerzo extra en el entreno para tener un sitio, no miran mal al entrenador como ya, claro, conformistas, ¿no? exacto, ¿sabes? Es difícil para estos jugadores, pues están muy acomodados, están en una zona de confort enorme y quieren su cochecito, sentirse famosos, pero Ya. no luchan por su Es carrera. que el acomodamiento no lo veo bien, pero muchas veces infravaloramos lo de triunfar en nuestro propio país. O sea, es que ellos son indios. O sea, dices, vale, vete a España ya, pero es que yo soy indio y aquí estoy con mis amigos, con mi familia y soy ídolo, por así decirlo. La gente me conoce en mi país. También, por ejemplo, cuando Mbappé se fue al PSG en vez de al Madrid, decían, ¿cómo te va al PSG si te quieres Madrid? Ya, pero es que yo soy francés y yo en el PSG ahora mismo, el club más grande de Francia, y no sé. O sea, muchas veces se infravalora el hecho de estar en tu país, pero bueno, en muchos Sí, lo que casos, pasa es que para mí hay un punto muy importante que es, ¿no? Por ejemplo, yo en Cultura Barça toda mi vida, pues sí, ganar era innegociable, ganar sí, y- sí. y- y ser tú el que juega, el que defiende el escudo y no el otro lateral izquierdo que está luchando por mi posición. O sea, ese punto competitivo Sí, sí. desde crío que solo vale eso, en otros países no lo tienen, porque igual están acostumbrados a perder siempre o igual están eh, pensando que nunca van a ser profesionales porque ni lo han soñado en su vida y aparece una Superliga India que les permite esa plataforma y de repente pues tienen un salario que nunca lo conseguirían trabajando de zapateros pues oye, qué bien, me ha tocado la lotería, aquí estoy. Y no hay esa ansia. Tú realmente en el fútbol indio no ves jugadores con esa educación de vestuario que digas, este tío es que se va a comer el campo. No lo ves. Y eso
incide a la hora Ya, ya, no, eso está de- clarísimo. de tener un club campeón o una trayectoria, no hay Mm. duda. Sí, 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 sí. Eh, por seguir con tu carrera cronológicamente, te pasas de asistente a entrenador en Bengaluru y ya en el primer año ganáis la Superliga, ¿verdad? O sea, hacéis una temporada con Albert Roca que llegáis a la final, ¿no? Que la gana el Chennaiyin de Íñigo Calderón, creo que estaba en aquella época. Y ahí ya pasas tú al entrenador, ¿no? Sí, la verdad es que fue una evolución natural y acepté el cargo porque los jugadores pensaban que yo podía hacerlo, ¿no? Después de 2 años trabajando juntos, pues eso, Sunil por allí también con poder en el vestuario, ¿no? Hablando con dirección deportiva, con el director técnico y tal, pues se entendió como un reemplazo natural. Si no, ese salto de segundo entrenador a primera, pues me lo hubiese pensado mucho, porque al final Mm, ya. tienes que meterte en algo con la sensación de que vas a poder hacer cosas, ¿no? Así que en ese cambio natural, pues era un equipo ya muy hecho, ¿no? Hicimos pocos fichajes de un año al siguiente y, bueno, manteniendo muchas cosas y trabajando en esa buena línea, conseguimos ser el primer equipo en esa liga de nueva creación que ganó en el mismo año la liga regular y la final del playoff al título, ¿no? O sea que sí, que ha sido un equipo histórico y que solo lo ha hecho un equipo más, que fue el Mumbai City de Sergio Lovera, Ujú. años más tarde. O sea que en 10 años de historia de la liga, solo 2 equipos han sido campeones de la liga y del playoff. Así que estamos hablando de equipos potentes, de equipos que están acostumbrados a ganar, que tienen jugadores que le dan ese rendimiento. Ujú, ujú. Sí, es verdad. El otro día sacamos un reportaje, creo, lo pusiste tú sí, lo compartiste tú en Twitter, de que creo que van 11 temporadas y en 7 habéis ganado la Liga de Entrenadores Españoles. No sé, eso claro, eso ellos lo saben y cuando fichan ¿se busca deliberadamente el entrenador español o cómo es un poco allí, qué imagen tienen del entrenador español los indios? Yo creo que una imagen de trabajo y de compromiso Ajá. de sacar resultados. La verdad es que salimos muy bien formados aquí, somos Mm. cultura futbolística y la gente no es tonta, ¿no? Cuando va a poner un dinero y una ilusión en un proyecto, pues busca lo mejor. También es interesante este dato, Martín, de que en esa zona, por ejemplo, hay muchos entrenadores de selecciones españoles. O sea, es un poco también pues ese resultado del club ha llevado a que la India tenga a Manolo Márquez de seleccionador, Sí, Malasia tiene a Pau Martí, también un chico salido del Barça. Filipinas tiene a Albert Capellas, un chico mm, también perfil Barça. Incluso Qatar, que ha sido campeona las 2 últimas Copas Asiáticas, ha sido con 2 entrenadores españoles. Primero Félix sí. Sánchez, perfil Barça, y luego Titi Márquez, perfil español. Quiero decir que al final el éxito atrae nuevos proyectos y es lógico que sea así. Y también con los jugadores. Está lleno de futbolistas españoles ahí en la India porque dan resultado, porque se cuidan, cumplen, no hay problemas culturales, se adaptan bien. Es un destino muy interesante para profesionales españoles en este momento. Sí, sí. Y que supongo que lo que decías tú, que allí se paga bien y para un jugador de primera ref o de segunda división que tenga una oferta para irse allí un par de años al final ya de su carrera, por ejemplo, Coro, allí estuvo 2 o 3 años y llegó a ser el máximo goleador histórico de la liga. En 2 años, pues es verdad que es una liga joven, pero bueno, en 2 años se puso ahí y ya marcó su nombre, puso ahí su nombre en la historia de la competición, que es un sitio muy, muy interesante. Hombre, no te vas a ir a la Superliga India con 19 20 años, que veremos algún caso seguro, pero para este tipo de jugadores es un sitio súper interesante, ¿no? Sí, sí, porque son jugadores que allí enseguida van a marcar diferencias. Ha estado Mm. lleno de jugadores muy buenos allí. Dimas Sí, sí. Delgado, que fue mi asistente aquí en el Isbangal, pues fue el mejor jugador de medio campo durante la época que estuvo allí en el Bengaluru, ¿no? Como jugador y ganó también la Copa, la Liga. Quiero decir que muchos jugadores llegan allí y hacen un impacto inmediato por su calidad.
Ujú. Sí, sí, sí. Y luego te vas al East Bengal previo paso por Chipre y Dinamarca, donde por cierto acabas de mencionar a Albert Capella, estuviste en Dinamarca con él, ¿no? Que ahora está el seleccionador filipino que están jugando la Copa del Sudeste Asiático. Está él con la selección ahora, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, Me pues, a ver encanta tu qué. conocimiento del fútbol internacional, Martín, ¿eh? Es Bueno, impresionante. no, no, yo digo, está bailando cosas, en plan, me Estás voy al día. acordando. Sí, sí, sí. Hoy juegan precisamente, hoy tienen partido. Sí, a ver qué tal ahora miraré cómo le. Bueno, cuando la gente vea esto ya habrán jugado, pero bueno, ya iremos contando cómo les va. Y en el East Bengal tú notas, pues claro, ya hablamos de un club con mucha historia, un club que para mucha gente representa muchas cosas. No sé cómo es el impacto de llegar a un club con esa afición, con ese significado también. Pues ha sido una experiencia muy bonita, porque realmente es lo que dices tú, es un club que tiene una tradición enorme, es el club con más títulos junto al Mohun Bagan de la historia del país, con más de 100 títulos de todo tipo, ligas, copas, trofeos internacionales, es un histórico, pero con todas las letras, o sea, un club que había pasado una época muy mala por cuestiones económicas, no había podido hacer plantillas fuertes y se adhirió a la Indian Super League así a última hora, porque, bueno, al final fue un pacto que hicieron los dos grandes clubes del país de acceder a esa competición sin pagar la franquicia, que es una liga que es cara. Detrás de cada propietario de un club hay mucho dinero que han tenido que poner para que el club pueda competir a ese nivel, pero hicieron la concesión a los dos grandes del país de tener un acceso más fácil porque al final les daba importancia, Claro, peso futbolístico a la liga, ¿no? Entonces, de repente entran allí y compiten muy mal. Habían quedado siempre entre los últimos, había sido muy desolador, ¿no? Para el aficionado medio. Entonces, de repente, pues para el año pasado intentan traer a un entrenador ganador de la Superliga con otro club, ¿no? Y ilusionar con un proyecto nuevo. Y bueno, la verdad es que me encontré un club con muchos defectos a nivel de organización, de día a día, de cómo funcionaba. Llegué muy fuerte porque pude traerme a mi cuerpo técnico. Empezamos trabajando 5 técnicos españoles, ¿no? Entre preparador físico, segundo entrenador, entrenador de porteros y fisioterapeuta, pues ellos 4 conmigo, pues desde el principio metiendo caña y empezando fuertes. Y bueno, pues fruto del trabajo y de la pasión que le metimos, pues conseguimos ganar un título después de 12 años, ¿no? Así ujú, que bueno, solo ver las caras de los aficionados celebrando fue tremendo. Llegamos al aeropuerto con la copa desde otra ciudad y había miles y miles de personas en la terminal esperándonos. Nos metimos al autobús y hubo una caravana de motos, de miles de motos, no exagero, hay vídeos, o sea, sí, sí. algo muy bonito, realmente algo muy especial de vivir. Sí, sí, yo recuerdo, bueno, hice un vídeo de aquel momento y recuerdo que incluso en el estadio ya te costó salir incluso del estadio, ¿no? Como que había muchísima gente alrededor, o sea, ¿de dónde salía toda esa gente? Estaban en el césped, ¿no? Como que saltaron o cómo fue aquello. Sí, sí, claro, porque no era el estadio de los partidos, que es un estadio para 80.000 personas, era el estadio Ajá. donde entrenamos, ¿no? Y es un estadio que no tiene las medidas de seguridad idóneas. Pues sí, se metieron por todos lados, pero la verdad es que bueno, con ganas de celebrar y con mucha alegría, quiero decir que no hubo ningún momento complicado, sino que era solo compartir ese momento de alegría. Llevan No, no, 12 sí. años esperándolo. Yo siempre lo comparo con si un Barça o un Madrid pues estuviera 12 años sin ganar un título. El momento que vuelves a ganar, pues te vuelves loco de la alegría. La verdad es que fue un año muy bueno. También ganamos el derby local contra el Mohun Bagan, ¿no? Que Ujú. otra vez, como un Barça-Madrid, pues imagínate que el Barça lleva 5 años sin ganar al Madrid, no solo sin ganar, sino perdiendo siempre. Pues les conseguimos ganar 2 veces el año pasado. Pues esas 2 victorias también se recuerdan con mucha alegría y también saltaron al césped a celebrarlas. La verdad, fue la construcción de un proyecto nuevo con mucha ilusión y con resultados. O sea que un recuerdo muy positivo de esta etapa en el East Bengal. Sí, sí. ¿Cómo es el derby, ¿no? El clásico, ¿cómo? El contra el Mohun Bagan, ¿es clásico o derby? Es derby, ¿no? Claro, los dos de Calcuta. Sí, sí, Bueno, ellos y clásico también. le llamaban Boro Match. El Boro Match Ajá.
significa el partido grande. Sí, Y sí. sí, siempre hay 60.000 personas en el campo, siempre lleno. Y bueno, entre ellos se tienen unas rivalidades como a mí me hace pensar más que un Barça español o en un Madrid Atlético de Madrid, yo le veo más emocional, lo veo más como un Betis Sevilla, que también he estado ahí en el sur en algún derby y lo veo más, sí, que hay más cosas implicadas, porque muchas veces en la misma familia hay uno de un equipo, uno del otro, hay, ¿sabes? Situaciones de realmente curiosas de vivir, Ya, que se toma también casi como un título, ¿no? Esos partidos en la previa, la gente esperándolo. tal cual. Tal cual. Sí, 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 sí. Y lo que tú dices, o sea, pues la India, yo cuando he visto partidos, claro, cambia mucho. Te vas al campo del Higuera y a lo mejor parece que hay 5.000 personas, o te vas a Kerala y hay 30.000, o te vas a un derby y hay 60.000. O sea, que esos partidos también tienen que ser súper especiales para vosotros, ¿no? Porque es como el ambiente, el estadio lleno, tiene que Sí, ser bomba, ¿no? son muy bonitos. Sí, la verdad es que después de 10 años de la liga ya se ha fidelizado mucho la afición, ¿no? Y Ya. más o menos en todos los campos va el mismo número de gente. Entonces ya sabes a qué campo vas a ir y cómo va a ser ese ambiente en ese campo, ¿no? Realmente, sí, las mayores entradas siempre son estos partidos de Calcuta. Ya, ya, ya. Y luego ya para terminar, para hablar de algunas curiosidades. Tengo entendido que, por ejemplo, antes de los partidos requisan los móviles, ¿puede ser? Sí, Esto también para que no pase lo que pasó en El Salvador, ¿no? ¿O por qué? sí, sí, pero te cuento el origen, Martín, porque me lo contaron. A ver. Hubo en los años 90 un desastre también muy grande, pero pasó con el cricket. Ujú. Jugadores que eran como Messi, ¿no? Auténticos ídolos, auténticos número uno, y que estuvieron implicados también en amaños, en historias feas de dinero y de alteración deportiva. Entonces, en eso son muy estrictos. Cada año nos hacen a principio de la temporada una charla explicando situaciones de este tipo y por qué lo hacen, y luego lo cumplen a rajatabla con multas económicas muy grandes si no cumples con ello. Ujú. Entonces, o sea, cuando entré al estadio, ¿hay alguien esperando con una caja o cómo es un poco el proceso? No, tú se lo das a tu delegado y el delegado, sí, se lo da a alguien de la organización. Ya, 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 ya. O sea, que realmente confían un poco en vosotros, porque es fácil tener dos móviles o cualquier, o no dárselo. No, pero entran y registran el vestuario, ¿sabes? Ah, hostia. Sí, sí, van abriendo las mochilas, van mirando, sí, Sí, sí. sí, o sea, que se lo toman en serio. Bueno, eso está bien también, ¿no? Porque al final es lo que tú decías. Bueno, en India ya decías que la gente está bien pagada, pero en sitios como lo hemos comentado, en El Salvador, si te paga un poco y te surge la oportunidad, pues sí que cualquiera puede caer ahí. Yo, la verdad, dejaba el móvil en el hotel y, y no lo Sí, miraba sí. hasta que me volvía. Quiero decir que por estar 5 o 6 horas desconectado de un No, teléfono, no, no no nos pasa pasa nada. a nadie. No pasa nada. Sí, 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 genial. Entonces, por ejemplo, si te expulsan y estás arriba y tienes que hablar con el vestuario o lo que sea, hay que usar un walkie-talkie o no se ha dado el caso. Eso en teoría está prohibido, pero Bueno. sí, En teoría, en teoría. exacto. Siempre tienes al lado que dice, Sí, sí, llama. sí, sí. Y en la Superliga India todavía no hay VAR, que eso también arma algún escándalo que otro, por lo menos que yo haya visto, ¿no? Sí, sí, realmente se producen decisiones escandalosas. Es frustrante como profesional, pues cuando la decisión es en tu contra, he visto auténticas animaladas y realmente es triste. He visto incluso un gol anulado no por el VAR, sino porque la pantalla del estadio hizo la repetición y bueno, habían dado gol y de repente el árbitro no, está de espaldas, pero el linier sí que lo ve porque se repite el gol que en teoría no puedes repetirlo en un Sí, videomarcador, claro. Mm. pero lo repiten, alguien estuvo listo ahí para colocarlo en la pantalla, porque era a favor de que el equipo local pues saliera bien de la revisión y el línea de repente le dice al árbitro que tiene que anular el gol y lo anulan, ¿sabes? Quiere decir que situaciones totalmente fraudulentas por mala gestión del partido. No es por amaño, no es porque un árbitro sea de un equipo o del otro, es porque realmente no están preparados para llevar
regularmente un partido de estos niveles. Se Ya. producen situaciones muy, 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 muy injustas. Ujú. Y vosotros que supongo, bueno, hay una reunión anual de entrenadores también y se hablan todo este tipo de cosas, ¿dónde, o sea, cuál creéis que es el fallo o qué decís que hay que hacer para mejorar? ¿Cuál es un poco el proceso? Porque también yo con la gente que hablo se dice mucho que son árbitros que no han jugado al fútbol o que no tienen ese tipo de criterios, que no están bien formados. No sé vosotros los entrenadores, ¿dónde creéis que está el fallo y cómo creéis que se puede mejorar? Sí, intentamos ayudar, intentamos aportar ideas, pero realmente, básicamente es eso. Son árbitros que conocen poco el fútbol por dentro, conocen poco el comportamiento de un futbolista en el campo, por qué va a hacer un tipo de entrada u otra, si hay mala voluntad, si ha sido accidental. Se producen muchas situaciones que a veces se dan en el fútbol de primer nivel en Europa, ¿no? Que a veces también vemos cosas que dices, pero ¿cómo puede pitar eso? Pues imagínatelo en un país que tiene poca cultura futbolística y que realmente no maman este deporte desde pequeños como lo hacemos los profesionales de aquí, ¿no? Entonces, esa falta de horas de vuelo, de horas de dedicación a entender ese deporte, ese no haberlo practicado, hacen que se confundan en muchas interpretaciones de reglamento, muchísimas. Ujú. Y ya la última, ¿dónde crees tú o cuál crees tú que va a ser en la evolución del fútbol indio en los próximos 5, 10 años? ¿Dónde crees tú que estará el fútbol indio dentro de un tiempo? Es difícil de saber, honestamente, porque si bien la diferencia entre hace 10 años y ahora es evidente, es que sobre todo a nivel de toma de decisiones, los jugadores es lo que cuesta más al final, ¿no? O sea, tener el cuerpo más bien preparado físicamente, pues al final es un tema de echarle horas y dinámicas y bueno, pues tener ese tipo de experiencias futbolísticas, pues al final es un tema de partidos, ¿no? Pero ves que si no se trabaja bien la toma de decisiones desde pequeños, pues luego se producen errores enormes en los partidos. Y yo sigo viendo los highlights de cada partido y detrás de cada gol hay un error mayúsculo, mayúsculo. O sea, cosas que no ves en el fútbol europeo ni a nivel de cuarta división, ¿no? Entonces eso, claro, al final es competir desde pequeños en toma de decisiones. O sea, es tener estructuras que te permitan, cuando eres niño en desarrollo, pues estar bajo presión tomando la decisión adecuada. Y por desgracia en el país es enorme, ¿no? Es grande como Europa, por lo tanto, no, cuando eres un niño, normalmente solo juegas contra equipos locales de tu región cercana y claro, allí los que destacan pues ganan fácilmente porque no hay mucha competencia, entonces no estás sometido a prueba como aquí, que cuando eres un niño ya juegas Barça-Madrid en la Brunete o en el torneo que sea y ya estás jugando contra los mejores del país y ya estás poniéndote a prueba en tu etapa de formación año tras año. Eso les va a costar mucho, no tienen las estructuras para ese tipo de crecimiento. Y entonces llegan a la élite con unos errores enormes en entendimiento táctico, en capacidad de toma de decisiones bajo presión. Y lo veo complicado, la verdad, porque es como que han llegado a un techo y ese techo no se supera. O sea, la dinámica de mejora de estos primeros años no acaba de Ya. hacer el siguiente paso. Ya, ya. Hace pocos días hablé con Manolo Márquez y él me dijo que daba la sensación, entre también un poco de broma, que como todo el mundo allí quería jugar al cricket, que todo el mundo empezaba en el cricket y que cuando tenían 15, 16 años y verían que ya el cricket no iban a triunfar, se pasaban al fútbol y que claro, llegaban al fútbol y muchos llegaban a primera sin esos conceptos básicos que en España puede aprender un chaval de 7, 8 años de cómo controlar, cómo orientar el cuerpo como tal yo creo que lo decía un poco exagerando, pero tiene quizás su realidad, ¿no? Porque no creo que sea porque quieren jugar al cricket y cuando no juegan al cricket se pasan al fútbol, pero sí que empiezan quizás a jugar tarde y todas esas cosas no se interiorizan tanto, ¿no? O ¿cuál es tu análisis? Está claro que los problemas vienen de la base, está claro. Hmm. Ellos no compiten al nivel que tienen que competir cuando son críos. Y Ya. entonces eso ya no tienes tiempo de recuperar. Y no sé, o sea, por ejemplo, Bengaluru o East Bengal tienen cantera con chavales de 5 o 6 años o no se tiene eso. No, empiezan más tarde, pero sí que Bengaluru, por ejemplo, tiene un proyecto interesante en una ciudad que se Ujú. llama Bellary, donde tiene unas instalaciones tipo centro de alto rendimiento,
porque su propietario sí que invierte en muchos deportes distintos. Entonces tiene atletas olímpicos de otras disciplinas y allí pues también tiene sus habitaciones con su gimnasio, su buen centro de nutrición, sus campos de entrenamiento y ahí sí que recogen, hacen scouting de chavales con talento de todo el país y los llevan allí. Lo que pasa que, bueno, es un poco como lo que hablábamos del nacimiento de la Masía, o sea, son los primeros años. Están ya debutando algún jugador en el primer equipo, ahora con Gerard Zaragoza, pero habrá que ver en los próximos años si estos jugadores jóvenes se consolidan y son Ya. buenos profesionales. Y ahora, esto va a ser el día que pague un Sporting de Portugal 1 millón de euros por un jugador que alguien haya formado en su cantera. Y ahora, como todos se ponen las pilas Sí, ¿verdad? a ver si encuentran. Sí, sí, sí. No, al final tienen que ver la rentabilidad. Si ellos ven que invirtiendo no hay. El que vea Claro, que no hay inversión, o sea, que no hay rentabilidad, no invierte. Falta tienen que que vean hacer el que hay negocio. exacto. Sí, sí. Muy bien, Carla, pues 1 hora, bueno, sí, 1 hora 40 ya, así que No hemos veas. charlado De bastante. fútbol, exacto, ¿eh? De fútbol uno Sí, nunca sí, se cansa sí. ahora. Y seguro que no hemos dejado muchas cosas, así que como la trayectoria como entrenador tuya le queda todavía tiempo, ya haremos segunda parte. Agradece mucho, Martín. Para los que estamos lejos de casa, ese seguimiento la verdad es que nos da energías para seguir. Es bonito ver que al menos pues, hay gente interesada en lo que hacemos estos locos del fútbol tan lejos de casa. Sí, sí. Pues ha sido un placer, Carlas, te lo agradezco mucho. Y te mando un abrazo. Seguimos hablando. Muchas gracias. Gracias.